Ahora que el Papa Benedicto XVI ya ha salido al encuentro del Padre, puedo contar una historia en la que los otros protagonistas también ya han fallecido. Y la cuento simplemente porque en el corazón guardo muchos ejemplos de mis encuentros personales con el Benedicto XVI, y primero con el cardenal Ratzinger y luego con el Papa Emérito. Lo conté en algún punto de vista, cuando él ya estaba en el monasterio de Mater Ecclesiae y yo lo fui a buscar gracias a la intercesión del arzobispo Ganswein, para pedirle un poco de sabiduría sobre la creación de la agencia en alemán, CNA Deutsch, que todavía existe, ¿no? Y es propiedad de EWTN. Yo ya desde el 31 de enero del 2022 dejé todas las agencias y cualquier responsabilidad directa en EWTN. Y la historia tiene que ver con la Congregación para los Obispos, o lo que entonces se conocía como la Sagrada Congregación para los Obispos. Rápidamente, para ponerlos en contexto, la Sagrada Congregación para los Obispos, o hoy día el Dicasterio para los Obispos, tiene la responsabilidad de presentarle al Papa los nombres de potenciales obispos para todas las diócesis del mundo. Y este es un trabajo enorme y funciona de la siguiente manera. La congregación o el dicasterio hoy en día tiene un prefecto. A la fecha de hoy es el cardenal canadiense Marc Ouellet, pero también tiene miembros que son cardenales y algunos que no lo son, una minoría. Y ellos constituyen, digamos así, una especie de directorio. Y este directorio es básicamente el que conversa el informe que se han presentado para los distintos candidatos para obispos. ¿De dónde vienen esos informes? Esos informes vienen normalmente de las nunciaturas apostólicas, es decir, el nuncio o el embajador de la Santa Sede en un país, pongamos en este caso México, sabe que un obispo o un arzobispo en una diócesis va a presentar su denuncia pronto, o ha fallecido, o ha sido trasladado a otra diócesis. Entonces queda una diócesis vacante. Y él, en estricto secreto pontificio, le pide a determinadas personas, normalmente obispos, sacerdotes, pero también a laicos, si están bien informados, que presenten un informe respecto de un posible candidato. Y el informe es bastante exhaustivo, tiene más de 30 preguntas que tienen que ser respondidas y que incluyen muchos datos personales. En base a todos esos informes, el nuncio presenta un informe definitivo de su parte y normalmente presenta lo que se llama una terna, es decir, 3 posibles candidatos. No siempre es posible, ¿no? A veces en diócesis muy pequeñas o muy problemáticas no existen 3 candidatos, aunque ustedes no lo crean. Y estos candidatos, sin que los candidatos sepan que son candidatos a ser obispos, van a la Congregación para los Obispos. Este documento con estos candidatos se resume, ¿no? Y una vez resumido por un trabajador, un funcionario de la Congregación para los Obispos, todo esto en estricto secreto, se reparte a todos los miembros de esta congregación. Y en esta congregación, los obispos tienen cada 2 semanas una plenaria. Y ahí pasan por cada caso. Y cada caso está preparado con detalles. Esta diócesis tiene tantos fieles, ha tenido tantos problemas,
tiene tantos sacerdotes, tantas vocaciones, tiene seminario o no tiene seminario, tiene vocaciones propias o no tiene vocaciones propias, etcétera. Toda la información general. Y luego la característica de los candidatos. Y hay preguntas que son bastante íntimas y obviamente presentan la realidad de los candidatos con la luz o bajo la luz más realista posible. Pero este proceso no es un proceso así de sencillo, ni es un proceso puramente democrático, ¿no? Es decir, donde los obispos o los cardenales, los que forman parte de este directorio, digamos así, que forman parte de la congregación y que literalmente se reúnen en una mesa grande, ¿no? No es que simplemente votan a favor o en contra, conversan y ven los pros y los contras. Y a veces este proceso se complica en aquellos países donde la Santa Sede tiene un acuerdo con el país. Es decir, en países, por ejemplo, como Venezuela o actualmente China, por ejemplo, estos obispos tienen que recibir por lo menos un asentimiento de parte del gobierno, ¿no? Cada vez hay menos de estos acuerdos, pero estos acuerdos todavía existen. Entonces, como los obispos de este directorio no saben necesariamente cuál es la situación de los candidatos respecto del gobierno existente, invitan a un miembro de la Secretaría de Estado, lo que vendría a ser la Cancillería o las Relaciones Exteriores del Vaticano, Secretaría de Estado, de la Oficina de la Relación para con los Estados, y este experto viene y explica cuál es la situación del país, las posibles tensiones, los pros y los contras de los posibles candidatos desde la perspectiva específicamente de gobierno. Y con todos estos elementos, los obispos toman una decisión. Y una vez que se toma una decisión de cuál sería el mejor candidato, este candidato o estos candidatos para las distintas diócesis, y tengan en cuenta que acá se discute un día una diócesis, en un mismo día una diócesis en África, la otra en Europa, la otra en Oceanía, la otra en América Latina, es decir, se salta de acuerdo a la necesidad de los países y de las diócesis en el mundo, ¿no? No se va continente por continente o en ningún otro tipo de orden que no sea la necesidad de la Iglesia, ¿no? Entonces, una vez que estas decisiones se han tomado, estas decisiones van al Santo Padre. Y si ustedes miran, por ejemplo, en la página de la sala de prensa de la Santa Sede del Vaticano, se van a dar cuenta que regularmente, cada otro sábado, el Papa por la mañana recibe al prefecto de la Congregación para los Obispos. Van a ver ustedes Cardenal Hulet, prefecto para la Congregación de los Obispos. Y en esa mañana, el cardenal, prefecto del dicasterio, como se llama ahora, para los obispos, presenta los candidatos y el Papa decide, ¿no? Y en algunas ocasiones, el Papa, por una visita apostólica o por lo que sea, sabe más de esa diócesis, no es frecuente, pero sabe más de esa diócesis, y dice, no, quiero a esta persona. Y puede ser una persona que no estaba en la lista, porque al final la potestad de nombrar obispos es del Papa. No, el dicasterio ayuda al Papa haciendo todo este proceso. Bueno, una explicación un poco larga, pero como comprenderán, a veces entre la parte política, entre las virtudes y los defectos de algunas personas, entre la nacionalidad, por ejemplo, cuando hay un excelente candidato, pero es extranjero en un país que tiene un acento relativamente, digamos, nacionalista, todos estos problemas se vuelven complejos y mi mentor en el Vaticano, que ya desde hace muchos años goza de Dios, el cardenal Cipriano Calderón,
me hablaba de la estatura del cardenal Ratzinger, porque me decía, sin revelarme nunca ningún secreto de esta conversación, que el entonces prefecto de la Congregación para los Obispos, otro santo hombre, el cardenal africano de Benín, Bernardino Gantín, cada vez que se llegaba a uno de estos puntos de impasse, decía, vamos a esperar a que venga Ratzinger. ¿Por qué? Ratzinger era miembro de la Congregación para los Obispos, pero, como saben ustedes, era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y tenía una cantidad enorme de trabajo, especialmente durante la época de San Juan Pablo II, cuando había que hacer tantas correcciones teológicas y tantos documentos teológicos. Los más jóvenes no recuerdan esto, pero los más viejos recordamos la cantidad de depuración de la fe que hubo que hacer. Lo que yo le pregunté, ¿y por qué esperaban al cardenal Ratzinger? Y él me contestó, porque él siempre tiene una solución, y una solución que suele ser inesperada, o sea que a nadie se le había ocurrido, y que suele ser contundente, es decir, intelectualmente excelente, irrefutable. Pero era una constante, ¿no? Entonces, no solamente el cardenal Gantín, sino entre los miembros, todos los miembros, ya guardaban en algunos casos los complicados, los difíciles, para cuando el cardenal Ratzinger podía asistir a la reunión. Y él ya tenía esta reputación de esta sabiduría, básicamente porque escuchaba mucho y hablaba muy poco. Escuchaba mucho y hablaba muy poco. Entonces, es interesante porque don Cipriano me decía, mira, cuando viene Ratzinger, hay un cierto silencio, impone un cierto silencio. Y estamos hablando de un Ratzinger que todos los días se lo veía cruzar la plaza de San Pedro, porque entre su casa en la Plaza Leonina y la Congregación para la Doctrina de la Fe estaba precisamente la gran plaza de San Pedro y las dos columnatas, ¿no? Entonces era un hombre tremendamente sencillo, caminaba con su sobretodo en invierno, con un paraguas si es que estaba lloviendo, y un pequeño maletín de trabajo ya bastante usado, ¿no? Pero lo fascinante es que este hombre con esta humildad no llegaba con pompa y circunstancia, no llegaba con un aura que él se daba, sino llegaba con el aura de un hombre sabio. Eso es lo importante. Entonces él se sentaba y se presentaban todos los temas, se presentaban los pros y los contras de un posible candidato. El cardenal Ratzinger escuchaba detenidamente y todos opinaban. Pero lo que me contaba don Cipriano es que cuando estaba Ratzinger todos opinaban simplemente como pasándole la pelota, digamos así, a un Messi, pues, o a un Cristiano Ronaldo intelectual, ¿no? O sea, él era el que finalmente iba a decidir, pero no porque él decidiera, para eso está el prefecto de la congregación, sino porque sus propuestas y su argumentación eran impecables. Y una vez que él decía, había un silencio. Primero había un silencio antes, una vez que todo el mundo había expuesto sus opiniones. Y el cardenal Ratzinger nunca hablaba, sino cuando el cardenal Bernardino Gantín, el prefecto, le decía, Eminencia, ¿qué opina usted? Solo entonces él opinaba y eran estas opiniones contundentes, sin divagar, sin rebotar por un lado o por otro, con una claridad mental tremenda. Eso no solamente se llama inteligencia, hermano, se llama sabiduría. Y yo lo vi
en las breves palabras que tuve con el cardenal Ratzinger cuando lo encontré primero. Una vez recuerdo haberlo invitado al Perú para un evento. Cuando lo conocí como papa, cuando lo saludé a nombre de las agencias que en ese entonces representaba. Y en esta última ocasión que les cuento, el papa estaba, cuando era el papa Benedicto, estaba bien enterado del trabajo que hacía las agencias, bien enterado. Y me dijo palabras muy bellas que las tengo en mi escritorio con la fotografía que tengo de él, ¿no? Y no quería dejar de contar esta anécdota porque poco a poco vamos a ir conociendo más cuando se escriba una biografía completa y él ya no esté vivo para decir eso no lo pongan. Los elogios no solo al intelecto titánico, que yo les conté en otro punto de vista como el más importante filósofo alemán posmoderno, Jürgen Habermas, dijo: él es más inteligente que yo, sino esta sabiduría. Y pidamos por su intercesión que nosotros, sacerdotes, obispos, laicos, tengamos esa sabiduría, no solo la inteligencia, sino la sabiduría para saber escuchar y para responder siempre inspirados por Dios, como lo hizo el Papa Benedicto XVI. Que tengas un buen día.